Le sacaron fotos a una casa para venderla y apareció el fantasma del antiguo dueño. Una casa deshabitada fue visitada por una agente inmobiliaria para tomarle fotos y ofrecerla, pero cuando observó las fotos aparece la silueta de un hombre en una de las ventanas y sería quien construyó la vivienda y vivió allí por 25 años. Una casa deshabitada que había sido ocupada toda la vida por un hombre se transformó en la protagonista de una historia espeluznante, ya que la corredora inmobiliaria que la visitó para tomarle fotos y poder venderla quedó horrorizada cuando en una de las imágenes se percató que aparecía la silueta de una persona en una de las ventanas de la casa. El particular episodio tuvo lugar en Australia, precisamente en la vivienda que fue ocupada por muchos años por el padre de Tyler Thornton, quien falleció hace unos años y ahora la familia decidió vender la propiedad. Hasta allí llegó la empleada de una inmobiliaria, pero nunca se imaginaría que en las fotos que tomó para mostrar la casa iba a aparecer la figura de su fallecido dueño. En la imagen que se viralizó se ve una casa en venta y que luce un letrero de color amarillo perteneciente a la inmobiliaria, colocado en el jardín de la vereda, y con el cartelito de sold vendido. Pero si se amplía la fotografía se puede ver una figura delgada y etérea en la ventana de la cocina, que tiene la persiana abierta y parece que está lavando los platos. El caso tomó tanta repercusión que Tyler Thornton fue entrevistado por los medios locales. Cuando falleció mi papá, tuvimos que vender su casa en Port Victoria, el agente inmobiliario tomó estas fotos y se las envió a mi mamá de inmediato. No había nadie más en la propiedad en ese instante. La mujer, agente inmobiliaria, me envió las fotos mientras le hablaba por teléfono y le dije quién está en la ventana. Ella se asustó y me colgó. El hombre indicó que su abuelo construyó y vivió allí por 25 años, por lo que cree que la silueta que apareció es la de él, aunque su fallecido abuelo era mucho más robusto al momento de su muerte y en la figura etérea aparece como más delgado y probablemente más joven. Los escépticos insistieron que solamente se trató de un reflejo, lo que no preocupó al nieto, quien creyó lo que vio, y sostuvo que cree en las entidades etéreas y que están ligados a la tierra y generalmente se adhieren a los lugares que eligen para vivir.